quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica de haberme invitado para poder conversar con la audiencia sobre el valor de la educación del público en la prevención del cáncer ginecológico en especial y el cáncer en general. Y por qué no extenderlo a lo que es la enfermedad cardiovascular, lo que es la diabetes, lo que es los accidentes, lo que son muchísimos otros problemas que tienen prevención en nuestra sociedad. Así que gracias por eso. Y Miguel ya va a entrar nuevamente, pero él estaba haciendo memoria que nos conocemos hace 42 años. Yo ingresé a la residencia de medicina oncológica en el INEM en julio de 1980. Miguel había ingresado un año antes, el 79. A ver, vamos a empezar la conversación. Y es importante cuando uno habla de educación del público, entender de que, y eso lo sabemos por experiencia, los médicos que vemos pacientes, que no hay mejor cosa que tener un paciente bien informado. Porque teniendo un paciente bien informado en su condición, en lo que tiene, es un paciente que va a ser muy colaborador, va a entender el proceso de su enfermedad, va a entender la razón de los tratamientos, va a entender la razón de por qué no le damos ciertos tratamientos, y ese paciente bien informado, bien educado, se va a convertir en nuestro aliado. Eso es ya en el momento de tener al paciente con nosotros. Pero también es importante en el momento previo, o sea, antes de que el paciente llegue a nuestro cuidado, ya sea en la consulta particular o en la consulta hospitalaria. Lo ideal como sociedad es que la mayor parte de los casos de cánceres, y hablando ya en particular del cáncer ginecológico, la mayor parte de los cánceres que tienen prevención, que tienen detección precoz, lleguen lo más pronto posible, lo más temprano posible, para que de esta manera se pueda iniciar un tratamiento curativo. Esa es la idea, ¿verdad? Que el público, al estar bien informado, al estar bien educado, busque pruebas de prevención, busque pruebas de detección precoz y diga, yo quiero hacerlo para no tener una enfermedad avanzada, y eso haga que nosotros como médicos, ustedes como especialistas, puedan lograr mayores porcentajes de curación. Entonces hay todo un nivel grande del público en la comunidad que debe recibir información adecuada para que de esta manera lo que es la carga de la enfermedad pueda disminuir y el sistema de salud pueda mejorar en lo que son sus resultados. Y de eso me voy a ocupar en esta noche, de expresar por qué es importante esto y a la vez compartir con la experiencia que yo he tenido en estos últimos 36 años de dedicarme a lo que es la oncología preventiva, teniendo como aliado invalorable al uso de los medios de comunicación, que en realidad es la educación del público. Entonces, esa es la charla que vamos a dar hoy día, el valor de la educación del público en la prevención del cáncer ginecológico. Una breve reflexión con respecto a esto. Es la realidad del sistema de salud en el cual nos encontramos, porque esto tiene mucho que ver con lo que es la educación del público. La realidad del sistema de salud que tenemos en todos los países del mundo prácticamente es que tenemos un sistema de salud que está centrado, el centro, el foco de lo que tenemos como sistema de salud es el enfermo, es el paciente. El paciente, y eso nos lo enseñan desde la Facultad de Medicina, ¿se acuerdan? El paciente es el centro de nuestra actividad, pero no dicen qué tipo de paciente. Ya lo que nos hacen suponer y lo que nos enseñan es que es el paciente enfermo, el que ya tiene la enfermedad. Ese es el centro de nuestra atención. Pero como vamos a ver un rato, sería muy interesante correr la aguja en el tiempo y cuando hablamos de paciente, hablar de una persona que está aparentemente sana. Entonces, al tener un sistema de salud que está basado en la enfermedad, se tiene este modelo que lo he graficado en esta animación. Tenemos en Chachapoyas, en Arequipa, en Lima, en algún lugar del Perú, en Chiclayo, en Huaraz, la gente que está viviendo sus vidas, está atenta a muchísimas cosas, está atenta al fútbol, a las noticias de política, a lo que sea, viviendo sus vidas.
Pero en el campo de la salud, en realidad, ¿qué es lo que están esperando? Un síntoma. ¿Para qué? Para que recién cuando tengan un síntoma y esta persona se baje de peso rápidamente, o esta otra persona empiece a eliminar sangre por la vagina, o esta otra persona tenga a su pareja que le dice, tienes un descenso, un flujo que huele mal por la vagina. Recién cuando tienen un síntoma, lo que hacen es acudir al médico y yendo al médico, lo que hacen es crear un sistema de atención primario que está extremadamente ocupado, saturado de enfermos, ¿verdad? Colas en los hospitales desde las 5 de la mañana, citas que se dan para un mes y medio. ¿Por qué? Porque todos están enfermos, todos quieren atención que obviamente la merecen. Y eh, embotellamiento de pacientes es tan grande que las emergencias de los hospitales se pueden convertir en consultorios médicos. Ese es el sistema centrado ¿en quién? En el paciente. Este paciente y este paciente. Y en este sistema, el hospital es la catedral. El hospital es a donde va el enfermo. Si esta es la población que vive con una enfermedad, esta pequeña zona de color rosado aquí, hay una población mucho más grande en verde que todavía no tiene enfermedad. Pero el sistema de salud está centrado en esto. El sistema de salud está centrado en los que viven con la enfermedad, en los enfermos. Para ellos se han hecho los hospitales, para ellos son todas las maquinarias, las salas de operaciones, las quimioterapias, las radioterapias. Es para este grupo. Y este grupo, ¿qué recibe? El que todavía no está enfermo. Y esto se expresa en presupuestos. Esta es una estadística antigua, pero se mantiene aquí en Estados Unidos. En ese año, el 2007, se gastaron 2.2 trillones de dólares en salud, pero miren, solamente el 4% fue para programas preventivos de promoción social, de educación, de detección precoz. 96% de estos 2.2 trillones de dólares fue para el sistema de salud centrado en el paciente, en el enfermo. Pero ¿quién hace algo por este enorme grupo aquí? Entonces, la idea es tratar de cambiar el paradigma, tratar de cambiar este paradigma centrado en el enfermo y llegar a un sistema en el cual uno se pregunte si sería posible, si será posible, convencer a la gente que vea al doctor antes de presentar síntomas. Esta persona que se rasca la cabeza y dice, ¿tendré yo algo que no me he dado cuenta todavía? ¿Tendré yo presión alta y no la sé? Esta señora de repente dice, hace 5 años que no me he hecho ningún examen, ¿tendré algo? Esta otra dice, nunca me he hecho una mamografía. Yo no sufro nada, no tengo nada, pero podré ya ir a ver al doctor para hacerme un chequeo. Pero el reto está en cómo podemos convencer a esta gente para que vea al médico antes de presentar síntomas. ¿Para qué? Para que de esta manera se cree un sistema médico basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en vez de centrado en el enfermo, y de esta manera desarrollemos un sistema de salud menos cargado de enfermedad avanzada. Y ustedes, ¿verdad? Los ginecólogos, oncólogos saben muy bien esto. ¿En cuánto está, digamos, el porcentaje de mujeres con cáncer del cuello del útero avanzado que llega a los hospitales en el Perú? ¿60, 70, 80%? Cuando yo era residente en el INE en el año 80, estaba en 95%. Ahora, ¿en cuánto está? ¿Y eso es por qué? Porque todo este grupo de gente no se mueve a hacer la promoción de la salud, la prevención, la detección precoz, y cuando, como vimos en la lámina anterior, aquí, recién cuando tienen el flujo, el descenso, cuando obtienen la sangre, la pérdida, el dolor, allí es que van al doctor y llega a las oficinas de ustedes ya completamente
con una enfermedad avanzada. Entonces, ese es el reto. ¿Cómo convencer a esta gente para que vaya temprano? ¿Será posible hacerlo? En otras palabras, ¿cómo pasar de estas cosas terribles que ustedes ven, que es enfermedad avanzada, que lo que hace es crear un sistema de atención oncológica muy caro, centrado en el tratamiento de casos avanzados e incurables, pasar de esto, que es nuestra realidad en el Perú y en América Latina, pasar a una mamografía que tiene calcificaciones con espículas y que es un carcinoma ductal in situ. 99.9% de posibilidad de estar viva 15 años después de la cirugía. Un pólipo del colon con cambios neoplásicos. Una colectomía parcial, 100% de curación. El Papa Nicolau anormal, enfermedad temprana. ¿Para qué? Para crear un sistema de atención oncológica centrado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. O sea, más ocupado en el tratamiento de enfermedad temprana. O sea, pero el reto está cómo convencer a la gente para que busque atención temprana. Para eso, para que eso ocurra, tenemos que entender que la frecuencia de cáncer en cualquier lugar, puede ser en una región del Perú, puede ser en un municipio, puede ser a nivel nacional, no solamente va a depender de la biología del tumor, sino también va a depender de otras cosas. Y muchas veces cuando estamos en la Facultad de Medicina, estas cosas de hablar de programas de control de cáncer, no le damos la atención debida, nos aburren, porque lo que queremos es formarnos como médicos tratadores. Yo lo que quiero que me enseñen es a operar, yo lo que quiero que me enseñen es a dar quimioterapia. Esto del control del cáncer, eso no es para mí. Pero los programas de control del cáncer son fundamentales para determinar la ocurrencia de cáncer en una localidad. Las leyes, trabajar con los políticos bien intencionados, desarrollar políticas de salud adecuada, programas de salud comunitaria, comportamientos individuales, conocimientos, todo esto hace que se determine la frecuencia de cáncer en una localidad. Entonces, en otras palabras, además de proveer información sobre la ciencia del tumor, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos hablando de oncogenes, de factores de crecimiento, de los genes propiciadores del cáncer, de la apoptosis, de la angiogénesis, de las enzimas. Además de esto, lo que nosotros como médicos tenemos que hacer es cada vez que vemos un caso, preguntarnos en la persona que tiene el tumor. ¿Quién es esta mujer que se está presentando a nuestro consultorio con un cáncer avanzado del cuello del útero o un cáncer avanzado de la mama? ¿Cuánta información tiene? ¿Está educada? ¿Sabe lo que es el cáncer? ¿Sabe lo que es el cuello del útero? ¿Entiende qué cosa es una mamografía? ¿Cómo influye la pobreza en esta mujer? Si es una mujer pobre y nosotros la vamos a tratar de convencer que se haga exámenes de detección y le decimos que eso es para que viva largo tiempo, de repente la señora dice, mire, doctorcito, yo no tengo tiempo para eso porque yo no sé si mañana voy a comer o no. Yo soy pobre. Los miedos que tiene la mujer, el fatalismo que tiene de muchas mujeres y hombres que creen que su vida ya está hecha, ya está encaminada y que ellos no pueden hacer nada contra el destino o contra Dios. La falta de seguro médico, un acceso. En el Perú tenemos acceso, más del 90% de la gente tiene acceso, pero no hay calidad en ese acceso. Las creencias falsas que hay, los mitos, que la biopsia va a hacer que el cáncer se desperdigue en mi cuerpo, dice la gente, no se quieren hacer biopsias, que el Papa Nicolau es dolorosísimo, el lenguaje. Es decir, aparte de lo que es la biología del cáncer, también tenemos nosotros que enfocarnos en lo que es el conocimiento, la actitud y el comportamiento de la persona con cáncer.
Entonces, entendiendo este modelo de que es importantísimo llegar a la persona para poder controlar todos este tipo de elementos que son los que van a llevarla a la enfermedad, es importante informar bien a la gente. Vamos a ver algunos ejemplos que hemos obtenido revisando obviamente el Internet acerca de falta de información en nuestro país con respecto, por ejemplo, a la vacunación sobre el virus papiloma humano, que como todos sabemos es una vacuna muy efectiva. Están en el 86% de prevención de las lesiones malignas en el cuello del útero. Este es un estudio que se hizo en Juliaca en el 2017. 42 niñitas de quinto de primaria fueron entrevistadas. Miren, 62% tenían un conocimiento más o menos de lo que era la vacunación, 28% un conocimiento bajo, solo 10% un conocimiento más o menos preciso de lo que significaba la educación. Miren, si sumamos estos dos, bajo y medio, pues casi un 90% de niñas no tienen idea. Por lo tanto, 50% de estas niñitas en Juliaca simplemente no quieren vacunarse, no saben lo que es. 38% son indiferentes. Solo el 12% dijo que se podría vacunar. Igual, en Trujillo, 45 madres, esto es ya en las madres de familia, solo la mitad saben del virus papiloma humano. 11% tienen conocimiento alto, el 22% acepta la vacuna, pero la mitad de las mamás, a mi hija no me la vacuna. Mire, en Trujillo, las madres que tuvieron más conocimiento, obviamente fueron las más inclinadas a aceptar la vacunación de sus hijitas. Entonces en el Callao, igual, 42% un conocimiento más alto, un 40% medio bajo, solo 15% aceptaban la vacuna para sus hijas en el Callao, 58% indiferentes, 26% la rechazan. En Puente Piedra, igual, mire, para no cansarlo con los números, la misma situación. En Cajamarca, este es un interesante estudio porque se hizo en población urbana. En la población urbana de Cajamarca, solo el 10% tuvo un conocimiento alto de lo que significaba la vacunación. En las zonas rurales es la mitad, solo el 5% sabe algo de la vacunación. Entonces, ¿cómo vamos a tener prevención del cáncer del cuello del útero si el principal instrumento para la prevención, que es la vacuna, la población no la entiende, no sabe, no está informada, no está educada y la va a rechazar? Esto es conocimientos y actitudes sobre el cribaje del cáncer cervical, el despistaje del cáncer cervical. En mujeres que nunca se habían hecho una citología, cuando les preguntaron cuáles eran sus barreras, dijeron, me da miedo, yo no sé lo que me van a hacer. Si tengo miedo que me dé cáncer. Yo no sé en qué consiste un programa de detección, no sé qué es el Papa Nicolau, yo ni siquiera sé qué cosa es el cáncer del cuello del útero. Y los factores que fueron habilitadores para el chequeo fueron, bueno, si ya estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que ir. Me está bajando sangre, ahora sí tengo que ir. Cuando la familia y los amigos ya le dicen, anda, anda. O la experiencia previa, obviamente, porque ya sabe lo que es. Pero fíjense, todo esto es un terreno muy propicio para la educación del público, para que las mujeres entiendan qué les van a hacer, en qué consiste el Papa Nicolau, por qué es importante, las vacunaciones, como vimos antes. La mayoría de las participantes en ambos grupos reconocieron los beneficios de hacerse la prueba de detección. O sea, tenían el instinto de que para algo bueno servía, pero tenían barreras para hacerlo porque simplemente desconocían. Esto es otro para cáncer de la mama. Es un estudio que hicieron en el norte del Perú el año 2021 y los investigadores concluyeron que hay un tema de incertidumbre, duda e inseguridad que creaba una sensación de impotencia a las mujeres para hacerse sus chequeos de cáncer de mama.
y buscar servicios preventivos. Y una de las, porque estos fueron grupos focales, una mujer dijo esto: nos gustaría que alguien viniera a explicarnos, a orientarnos, cómo podemos cuidarnos, de dónde viene este mal del cáncer. Pero como no lo sabemos y nadie nos lo ha explicado, no nos hemos enterado de nada. No estamos preparadas. Esa es la situación de muchísima gente en nuestro país. No están preparados porque no están enterados, porque nadie le ha explicado, porque no saben, porque no tienen la educación. Entonces la pregunta, ¿verdad? Viene, ¿cómo le damos al público la información que necesita para cambiar sus actitudes y comportamientos? Para que acepten las vacunas, para que busquen servicios preventivos. ¿Cómo hacemos? Y a la vez, obviamente, que nos permita cambiar ese paradigma de salud basado en la enfermedad y moverlo al lado de la prevención. Bueno, esto ya es una opinión mía. Yo creo que deben crearse programas coherentes de educación en salud y ciencia a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que yo empecé hace 36 años, en realidad, en el Perú. Yo lo empecé en el Perú cuando estaba todavía en Neoplásicas. Empecé a usar los medios de comunicación porque me di cuenta que la gente que llegaba, lo que hemos comprobado hoy día con estos estudios, simplemente no estaba enterada. Llegaban hombres, yo me acuerdo muchísimo, al Neoplásicas, a la emergencia, con vómitos fecaloideos. Vómitos fecaloideos, vomitando excremento, con un cáncer del colon obstruido. Y cuando le decíamos al hombre, usted tiene un problema del intestino grueso, el hombre no sabía qué era el intestino. Las mujeres que llegaban con estadio 4 de cáncer del cuello del útero sangrante no tenían ni idea que era un Papa Nicolau. Pero todos, ese hombre en vómito fecaloideo, se sabía de memoria cómo había salido de la Alianza Lima el fin de semana o el Sporting Cristal. Y la mujer, con una hemoglobina de 3, sangrando, estadio 4 del cuello del útero, cáncer, se sabía de memoria la telenovela de moda. El público tiene mucho interés en temas de salud y sobre todo confía muchísimo en sus doctores y en sus doctoras. Deportes y salud son los temas de más interés por el público. Yo hace 36 años que trabajo con radios y estaciones de televisión, periódicos, y eso me lo dicen todos. Deportes y salud es lo que más ven. Por eso que desde los últimos años hemos estado tratando de usar estos medios de comunicación como un instrumento de educación en salud pública. Y yo lo uso con 4 principios. Y si es que alguien quiere hacerlo, y con mucha humildad, y me atrevo a hacerlo, el consejo que le doy para que use los medios de comunicación con estos 4 principios. ¿Cuáles son? 1, que sea todos los días, como el programa de fútbol. En la radio en la que trabajo en el Perú, en RPP, fútbol hay 7 días a la semana, de lunes a lunes. Todos los días hay fútbol. De lunes a viernes tienen 2 horas en la tarde, el sábado tienen fútbol y el domingo tienen fútbol. ¿Por qué la salud no? Entonces en RPP tenemos salud 6 días a la semana. El domingo es el único día que no tenemos. Entonces, número 1, todos los días. Número 2, que no solamente sea en cáncer, que sea en todos los temas de salud, con enfoque en medicina preventiva, en salud pública. La gente es muy inteligente, la gente sabe poner junta. Si uno le da información de oftalmología un día, de prevención de cáncer en el otro, de diabetes, la gente lo pone junto. Tercero, usar todos los canales que tiene la gente. La gente en esta época moderna que estamos viviendo tiene acceso al Twitter y tiene acceso al Facebook y tiene acceso al Instagram y tiene acceso a la radio, a la televisión, al periódico, a todo.
Entonces hay que usar todos esos canales que usa la gente para llegar a ellos con mensajes de salud. Y número 4, evitar el comercialismo, evitar la venta de productos. En los más de 36 años que tengo de trabajar, nunca he vendido ninguna pastilla. Yo no vendo suplementos, yo no vendo pastillas, no vendo nada. Entonces la gente, al saber que mi intención es que sepan el conocimiento científico basado en ciencia y evidencia, obviamente va a confiar. ¿Por qué? Porque hemos evitado en todos estos años el comercialismo. Entonces, en estos años tenemos radio aquí en Estados Unidos, tenemos radio en el Perú, en televisión trabajo con CNN en español, escribo para el grupo El Comercio, tengo cuentas de Twitter, ahora produzco podcast para CNN en español. Estos son los canales que le decía. Todos estos canales o medios de comunicación que usa la gente, pues yo los tengo que usar para llegar a ellos en diferentes segmentos. Y la idea que yo tengo al usar los medios de comunicación es que además de proporcionar información que posicione a la ciencia en el campo de la salud, lo que llamamos ciencia y evidencia, que es por lo que ustedes se guían, ¿verdad, colegas? El producto que yo vendo, entre comillas, es vaya a ver a su doctor antes de tener síntomas. Prevenga la enfermedad. No permita que la enfermedad lo agarre tercio, desprevenido. Adelántese. Sorprenda a su médico y visítelo y pídale un Papa Nicolau. Sorprenda a su médico y pídale que le haga un examen de sangre oculta en el excremento. Ese es el producto, que si algo vendemos es ese. Ver al doctor antes de tener síntomas. Ahora vamos a ver rápidamente 2 ejemplos de cómo esta educación del público determina resultados, digamos, objetivos y palpables. 2 ejemplos. El primero es la creación del preventorio, ¿verdad? La creación del preventorio el preventorio que yo fundé aquí en Washington DC ha cumplido 27 años, se va para el año 28. ¿Qué cosa es el preventorio? El preventorio viene de la palabra sanatorio. El sanatorio es, de acuerdo a la definición de la Real Academia, es un establecimiento convenientemente dispuesto para que en él residan los enfermos sometidos a cierto régimen curativo. Enfermos, régimen curativo. Sanatorio, jauja, sanatorio de tuberculosis. Así vivían, por lo menos en Estados Unidos, en los sanatorios de tuberculosis. Esto es de 1884, en el siglo antepasado, el invierno. Los enfermos de tuberculosis esperando la muerte porque no había nada que hacer. Estos eran sus cuartos en esos años. El preventorio es la institución para la prevención y detección temprana de enfermedades y para la educación del paciente, especialmente sin síntomas. Eso es el preventorio. El preventorio atrae a gente que está aparentemente sana para prevenir, para detectar temprano, para educarlo. Esa es la idea del preventorio. La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO, tuvo como uno de sus miembros fundadores a este médico que se llamó Michael Shimkin. Él escribió en Medicina Preventiva del año 75, este es un pionero. Él dijo, la gente del futuro visitará preventorios para recibir educación de la salud, hacerse exámenes de despistaje e incluso para involucrarse en actividades comunitarias. Un visionario, sin duda. Bueno, yo empecé mi carrera de médico aquí en Estados Unidos en este hospital que se llama el Washington Cancer Institute. De este hospital que se llama MedStar Washington Hospital Center. Allí fui contratado el año 94 en la que empecé este preventorio. Hasta que me retiré de este hospital, que ha sido el año 2020, justo el año que empezó la pandemia, en febrero, había visto allí 38,000 más pacientes, de los cuales 31% eran hombres y 69% mujeres. Ahora estoy trabajando
en la Universidad George Washington, soy profesor de medicina en la universidad y ellos me pidieron que me ofrecieron un trabajo y dejé el otro hospital y ahora estoy trabajando en la universidad y allí lo que estoy haciendo es que he organizado el preventorio nuevamente, pero ya en la universidad, porque la universidad, el centro de cáncer, tiene el plan de convertirse en lo que se llama un Comprehensive Cancer Center, un centro de cáncer integral, y para eso se necesita mucho alcance comunitario. Se necesita demostrarle al Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos de que el centro de cáncer se proyecta a la comunidad. Por eso es que me contrataron y nuestro nuevo preventorio ya está funcionando. Hasta septiembre 9, el mes pasado, habíamos visto ya 756 personas que han salido de la pandemia. Pero si ustedes recuerdan esto, mire, esto es en el otro lado. Solo 31% eran hombres. Solo 31%. Y esto es ya en el globo, en los 38,000. No tengo la diapositiva, pero cuando empecé, los primeros 10 años quizás, el porcentaje de hombres que iban no llegaba ni al 5% por año. Porque el hombre es macho, machote, puro machote. El hombre no quiere ir al servicio preventivo. El hombre, a mí que me agarren, a mí que me hagan un examen rectal, ni de juego. Pero en los últimos años empezaron a ir. Pero fíjense lo que está pasando aquí en el George Washington. Los hombres son ahora la mayoría de los pacientes. Miren, estos son hombres 391, 330, 55% son varones, mujeres pocas, estos son los que han regresado ya una vez por año. Cuando he hablado con estos hombres, digo, oiga, estoy muy sorprendido de ver a tanto hombre. ¿Por qué viene usted ahora? ¿Lo ha asustado la pandemia? Y muchos me dicen, sí, la pandemia se ha llevado a mi familia y me he dado cuenta que soy vulnerable. Miren, se necesitó quizás una pandemia para que el hombre reaccione, pero esto nos tiene muy sorprendidos y vamos a hacer una investigación con la Escuela de Salud Pública para determinar cuál es el motor que está moviendo que más hombres que mujeres estén buscando servicios preventivos. 52% de hombres, 43% de mujeres. Estas son las edades de la gente que va. Van 20, pero el globo, digamos, el número mayor van de 30 hasta los 70. Es la gran mayoría de pacientes. Y esto es interesante. La gente que va, la tercera parte en hombres y mujeres, solo tienen educación primaria. Y esto es educación secundaria. O sea, si sumamos esto, más de 2/3 partes de la gente solo tiene educación primaria y educación secundaria. Y miren, estos son analfabetos. O sea que la educación a través de la radio, de la televisión, les llega. Así no tengan educación formal, se les logra convencer. Desde el país de origen, el número de años viviendo en los Estados Unidos, la gente no tiene seguro médico. Aquí en Estados Unidos, como muchos de ustedes deben saber, el que no tiene seguro médico está condenado a la bancarrota. Entonces, eso es parte del mensaje. No tienen seguro médico y se han dado cuenta que al no tener un seguro médico deben buscar un servicio preventivo para evitar la enfermedad avanzada. Y esto es interesante, esta diapositiva. Se les preguntó, ¿por qué viene usted al preventorio? En hombres, 34% dijo, yo no tengo nada, no me duele nada, yo vengo solo por la enfermedad. Un porcentaje casi igual en las mujeres, 34%. Y estos de acá, me duele un poquito la cabeza, me duele un poquito la cintura, pero no estoy preocupado porque ya tengo tiempo de esas molestias. O sea, tienen síntomas, pero no creen que sea cáncer. Si sumamos estos dos números, que es casi 60 más 34, 94% de los hombres o no tiene síntomas o tiene síntomas mínimos. Y miren, las mujeres, igual. Lo cual indica de que es posible cambiar el chip en la gente para que busque un servicio preventivo estando completamente sano. Y esto no es gratis, porque la universidad ahora
y el hospital en el que trabajaba antes cobran por la consulta médica. Obviamente es un cobro regular, pero para un obrero, por ejemplo, que yo veo que es mi paciente, un obrero que trabaja en el campo, cortando gramas, o una señora que limpia casas, que son ocupaciones muy frecuentes, o cuidando niños acá, son 2 días de trabajo que cuesta la consulta médica. Pero fíjense, la pagan de su bolsillo, 95% de ellos sin tener un síntoma. ¿Por qué? Porque ya se convencieron de que la prevención es importante para ellos. Este es el modelo del preventorio. Esta es la llegada a la comunidad en el que vendemos un producto, como les dije, que es vaya a ver al doctor antes de estar enfermo. El preventorio es la tienda a la que van a comprar mi producto. Y este elemento es importantísimo. Es el servicio al consumidor, el programa de navegación. Aquí lo que hacemos es de que si yo vendo un producto y vienen a mi tienda a comprarlo, ¿cómo los voy a abandonar en el camino si algún examen positivo les sale de Papa Nicolau, mamograma o lo que sea? Yo los tengo que ayudar, los tengo que llamar por teléfono, les tengo que conseguir un lugar a donde ir, es decir, los tengo que engarzar en el sistema de salud para que resuelvan su problema, porque sería terrible, inhumano, que vengan a verme, que yo les haga un examen y cuando les salga cáncer, váyase usted, arréglese por su cuenta. Eso no, eso es algo que nos falta muchísimo en nuestro país. Todavía en nuestro país, en el Perú, no hemos desarrollado este componente de el que a nuestros pacientes, sobre todo en el sistema público, ¿verdad?, les demos esa oportunidad para navegarlos a que resuelvan su problema. Y los diagnósticos se pasan los meses, los exámenes no se dan en sus resultados, etc. Bueno, ese es un lado de la moneda. La creación de este preventorio, ¿verdad?, que como hemos dicho, ha hecho que 95% de los pacientes, pagando de su bolsillo, sin seguro médico, vayan a un servicio de medicina preventiva. Vamos al otro lado de la moneda, porque esto también lo he vivido en el hospital donde trabajaba y ahora en este hospital y en la Universidad George Washington lo estoy implementando nuevamente. Este otro lado de la moneda es el miedo al diagnóstico del cáncer. Esta es la ciudad de Washington, donde vivo, donde trabajo, está el Capitolio. Este es el mapa. Washington tiene esta forma. Este es el río que se llama el río Potomac, viene así de sur a norte. Cuando crearon esta capital, esto tenía 12 millas, era un cuadrado, 12 millas acá, 12 millas hasta acá, 12 millas hasta acá y 12 millas, era un cuadrado, pero el estado de Virginia en los 1800 reclamó su tierra y ha dejado este pedazo que es la capital Washington que Maryland le había cedido. Virginia reclamó su tierra y aquí queda el hospital en el que yo trabajaba en esta parte de acá. La ciudad está dividida en 8 distritos. Yo trabajaba en el distrito 5, ahora estoy trabajando en el distrito 2. Este es el mapa del distrito 5. Acá quedaba el hospital en el que yo trabajaba. Y fíjese lo que encontramos. En el año 2006, fue en el 2017 más o menos, se me ocurrió preguntarle a la jefa de datos del hospital, ¿cuántos casos de cáncer de mama avanzados llegan al hospital? Y desde el año 2006 al 2015, ella me dijo, mire, el número de casos que hemos visto en esos años ha sido 2.169 en estos años de aquí, en estos 9 años. De estos, 494 son estadios 3 y 4. Yo fui a ver a los pacientes con los colegas y son casos avanzados, 3 y 4. 1.261 casos, 1, 2. O sea que en el hospital donde yo trabajaba, casi 23% de los casos de cáncer de mama en el hospital eran avanzados. 23% casi. A nivel nacional en todo Estados Unidos es solo 10%. O sea, en la capital de Estados Unidos, en esta capital,
el centro del poder, se tiene un hospital en el cual tienen el doble de casos de cáncer avanzado comparados con el resto del país. Y lo más chocante fue que fuimos a ver quiénes eran esas mujeres. El 97% negras afroamericanas. Y esto fue terrible. 97% de los pacientes con un seguro médico en el bolsillo. No eran pobres, eran mujeres más o menos educadas, trabajadoras, con seguro médico, pero llegando con cáncer de mama avanzado. Mire, la otra cara de la moneda. Entonces la pregunta obviamente, que nos hicimos fue, ¿por qué estas mujeres que viven en el vecindario del hospital, alrededor del hospital, que son educadas, que ganan plata, que tienen seguro médico, que hablan inglés, ¿por qué están llegando tan tarde? Entonces hicimos una investigación comunitaria y lo primero que hicimos fue saber de dónde estaban, dónde vivían. Y esto es lo que hicimos en un mapa en la pared. Cada uno de estos alfileres representa una mujer. Miren, mi hospital queda acá. Miren, alrededor del hospital, ve. Miren estos clusters. Miren. Y esta es la zona más pobre de Washington, lleno de cáncer avanzado. Miren. Entonces desarrollamos todo un programa y este fue parte de la inicial en la que le preguntamos, señora, ¿por qué usted cree que las mujeres están llegando tan tarde a pesar de tener un seguro médico? Miren, miedo, factores personales, falta de tiempo, falta de educación. Miedo, falta de educación y factores personales, simplemente no sabía. Fueron las respuestas más frecuentes. Entonces empezamos un programa muy lindo con ellos y yendo con trabajadores de la salud de los vecindarios para ofrecer mamogramas, etc. Bueno, y cuando le preguntamos, ¿qué le gustaría a usted recibir para que se haga su mamograma? Educación, aquí en Washington, igual que en Cajamarca, ¿ve? Igual que en Puente Piedra, educación. Y obviamente, lugares a los que yo pueda ir. Y estamos para finalizar. Entonces acá tenemos dos grupos de las dos caras de la moneda que hemos presentado hoy día, ¿verdad? Mis pacientes latinos, que son pobres, cortan las gramas, parquean carros en los estacionamientos, las señoras cuidan niñitos, las señoras limpian casas. Esa es mi población, mis pacientes, los pobres, no tienen seguro médico. Son gente que llega a este país sorda, ciega y muda. Sorda porque no entiende el inglés, muda porque no sabe hablarlo, ciega porque se deslumbra ante todo lo que ve, que no tiene educación formal. Esa es la población que yo veo. Pero todos ellos están yendo al preventorio en cantidad. En el otro lado están las personas afroamericanas que viven en el vecindario del hospital en el que yo trabajaba. ¿Qué características comunes tienen estas dos poblaciones? La pobreza, porque hay gente pobre también, obviamente, en el vecindario. El miedo es igual en ambos. El fatalismo es igual en ambos. Pero hay cosas que los diferencian. La cultura es completamente diferente, obviamente. El lenguaje, obviamente, español, inglés. El estado de inmigración, muchísimas personas sin documentos acá. Acá todos son norteamericanos, estadounidenses, perdón, con sus seguros médicos. Ahí está el seguro de salud. Estos no tienen seguro de salud. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que estos han tenido 27 años de exposición diaria a programas de educación en salud. Los programas que nosotros hacemos son todos los días, de lunes a viernes, por 1 hora diaria, de 1 a 2 de la tarde,
tiene una audiencia extraordinaria en el área metropolitana. Ahí es donde estos inmigrantes aprenden qué es el Papa Nicolau, qué es la mamografía, por qué es importante el examen de sangre oculta en el excremento, por qué es importante comer saludable, por qué es importante hacerse la prueba del VIH y encontrar si están infectados para empezarles los tratamientos PrEP. Es decir, tienen educación en salud diaria. En este grupo hay ausencia de programas de educación en salud. Entonces, cuando empezamos esta conversación diciendo de la importancia de la educación del público en la prevención del cáncer ginecológico, pues es esto. Es esto. Cuando uno envuelve la comunidad, le da los mensajes, la comunidad es capaz, obviamente, de responder. Algunas consideraciones para reflexionar. ¿Son los medios de comunicación la principal fuente de información de salud para el público? No. Está la comunicación personal con el médico, está el envolvimiento de los profesionales de la salud en las iglesias, en los clubes de madres. Hay que salir. No todo es en los medios de comunicación. Hay otras formas de comunicarse con la comunidad. ¿Pueden los medios de comunicación influenciar las políticas de salud en una región? Obviamente que sí. Y el rol de los periodistas y el rol de los profesionales de la salud en la comunicación de la salud. Los periodistas harán su lado en los medios, pero nosotros, los profesionales de la salud, en nuestras consultas diarias, en nuestro envolvimiento con la comunidad, podemos hacer mucho. Y es importante diferenciar entre lo que es una noticia de salud y un programa de salud, ¿verdad? Esta es una cuestión que yo la pongo todo el tiempo en el tablero, perdón, cuando hablo con los productores y la gente aquí en CNN, en Atlanta, por ejemplo, que tenemos reuniones con los productores, etcétera, la diferencia entre una noticia y un programa de salud, porque la noticia solamente informa algo, pero el programa es capaz de dar el contexto para que la gente pueda informarse y a la vez educarse. La idea es informar, educar y también entretener, ¿verdad? Entonces, en los programas que hacemos ponemos muchísima música, qué sé yo, cosas, porque la gente tiene que entretenerse también para educarse. Medios tradicionales, como la radio, la televisión, versus los nuevos medios sociales, está en la educación de la salud y la importancia siempre del contexto. Cuando uno da una noticia de salud, uno tiene que dar el contexto de lo que está hablando para ubicar al público y que reciba la noticia de una manera diferente. Esto lo voy a pasar porque esto es más para medios de comunicación. El doctor Michael DeBakey, que ustedes lo conocen, uno de los padres de la cardiología aquí en Estados Unidos, él tenía un dicho. Él decía, yo todavía pienso que una buena información es la mejor medicina. Y cuánta razón tenía, ¿verdad? Eso nos pasa a nosotros. Si nosotros estamos bien informados con lo que sea, nosotros vamos a tener una mejor salud. Lo mismo es para nuestros pacientes. Todavía pienso que una buena información es la mejor medicina. Y Albert Einstein, él dijo alguna vez que el conocimiento existe en dos formas. Aquel conocimiento sin vida, inanimado, almacenado en los libros, y el conocimiento vivo, que está en la conciencia del ser humano. Y él dijo, agregó, que la segunda forma, el conocimiento vivo en la conciencia, esa es la esencial. ¿De qué vale que haya conocimiento almacenado en los libros, inanimado? ¿Quién lo va a aprovechar? Y termino con esta animación. ¿Qué es esto? Acá estamos nosotros. Torre. Todos nosotros. La torre de marfil de la ciencia. Acá estamos todos nosotros, colegas. En esta torre de marfil que nos ha tocado vivir, como profesionales de la salud, nos comunicamos entre nosotros. Ahí hay uno que tiene una idea brillante. Oye, mira esto. ¿Habla con quién? Con el colega. Y tenemos nuestro lenguaje propio, ¿verdad? Nuestro lenguaje médico. El objetivo de nuestra estancia, de nuestro trabajo
en esta torre de marfil de la ciencia, en este trabajo diario que hacemos, obviamente es producir reportes, escribir libros, escribir trabajos científicos, investigar y crear guías de trabajo para todo, ¿cierto? Y eso es fabuloso, porque así avanza la ciencia. Pero lo que a veces no nos damos cuenta, porque estamos muy ensimismados y a veces a eso nos han llevado la educación médica que hemos recibido, es que estamos en las nubes, en nuestro mundo, en nuestra torre de marfil de la ciencia. Al estar en las nubes, estamos desconectados de esta pobre mujer que se va a presentar con un cáncer del cuello del útero avanzado. A pesar que este reporte decía que había que tener más campañas de tamizaje, a pesar que científicos del Hospital Almenara o qué sé yo, de cualquier hospital, habían escrito estudios científicos informando de la necesidad de más Papa Nicolau y las guías lo dicen, pero ahí está, todo se quedó allí. Y esta mujer se presentó a la consulta con un cáncer del cuello del útero avanzado. Y este hombre, igual, llegó con un cáncer avanzado del colon o con un derrame cerebral, porque nunca se enteró que tenía presión alta. Y acá están las guías, los estudios y todo para prevenir el derrame cerebral. Entonces, la idea es que hagamos todo lo posible en nuestro medio, en lo que podamos hacer como profesionales de la salud, para transferir toda esta enorme cantidad de conocimientos, llevarlo al público de diferentes maneras, como hemos visto, no solamente en los medios de comunicación, sino en nuestro trabajo comunitario, en nuestras entrevistas diarias con los pacientes, porque esa es lamentablemente una de las quejas más grandes que recibimos en la radio RPP. Mi doctor no habla, no me quiere decir, no me comunica, no me puedo, nadie me ha explicado. Porque el público también nos va a dar la retroalimentación que necesitamos para crear más conocimiento. Entonces, ¿cuál es la importancia de la educación en la prevención del cáncer ginecológico? Gigantesca, enorme. Y necesitamos trabajar más en la educación del público, porque no está bien que nuestro Perú, nuestra patria, todavía esté con 70, 80, 60% de casos de cáncer avanzado, incurables, de mama, de cuello del útero, enfermedades detectables, prevenibles. Yo creo que de todos depende llegar con mayor educación al público. Bueno, eso era lo que yo quería comunicar y la verdad muchísimas gracias, Miguel. Ya estás otra vez, empecé cuando había salido. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad de poder dirigirme a los colegas. La verdad, me siento muy, muy honrado por esta invitación y que hayamos tenido esta oportunidad. Y si alguien tiene alguna pregunta, obviamente voy a estar muy encantado de poder responderla. Muchísimas gracias, Elmer. Magnífica tu presentación, comunicas excelentemente bien. Y bueno, nos has dicho la realidad nuestra. La vivimos diariamente en nuestros hospitales, en nuestras consultas. Así que yo voy a dejar a algunos colegas que de alguna manera, eh, a ver, Javier Manrique, por favor, si fueras tan amable, algún detalle, alguna pregunta que desees hacer, por favor. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, felicitarte, Elmer, por tu excelente presentación. Realmente ha sido bastante ilustrativo sobre lo que significa la importancia de la educación, y no solo en el cáncer ginecológico, sino en todas las formas de cáncer. Tú bien recordabas al doctor Michael Schenking. En el año 1975, en la publicación del Journal National Cancer Institute, él decía de que él visionaba que a futuro la población iba a acudir a los preventorios para poder hacer su chequeo. Es algo que en algún momento yo he definido como
cuando los padres llevan al niño recién nacido para que los tallen, los pesen, y a eso le llaman el consultorio del niño sano. Pues en la actualidad yo lo denomino a las áreas donde va el adulto a chequearse como el consultorio del adulto sano. Eso es muy importante en temas de prevención. Pero Michael Schenkin también, visionario él, decía que a futuro iba a haber una nueva subespecialidad. Y esa nueva subespecialidad que aún se está forjando es la especialidad en oncología preventiva, que toca justamente todos estos temas que tú estás mencionando de una manera magistral y sobre todo muy, muy didáctica. Yo quisiera aportar en este tema porque cuando hablamos de educar a la población tenemos dos mecanismos grandes para poder lograr esta meta. Nos podemos fijar metas inmediatas, que es justamente lo que podemos lograr a través de la comunicación, los medios de comunicación, y tenemos también cómo poder educar de una manera mediata, a largo plazo. Y esto lo venimos haciendo nosotros aquí en el instituto a través de un programa muy interesante que nosotros hemos denominado ya desde hace 7 años, se llama Las Semillitas de la Prevención. Es un mecanismo por el cual nosotros capacitamos a los docentes en temas básicos de cáncer sobre prevención primaria, prevención secundaria. Y los docentes, utilizando herramientas pedagógicas, trasladan este conocimiento a los alumnos. Y los alumnos, luego de haber sido evaluados y haber desarrollado inclusive ferias educativas sobre el tema cáncer y a través de todos los cursos que llevan en su currícula, han aprendido a hablar sobre cáncer, sobre el estilo de vida saludable, pues luego ellos han trasladado todo este mensaje a sus padres. Han sido evaluados los padres, también a través de videos que nosotros tenemos, y los padres ahora están informando a la comunidad. Estamos generando una cascada de conocimiento. Lo que buscamos, tanto tú por el lado de los medios de comunicación y nosotros por el lado de las escuelas y los colegios, estamos buscando una cultura de prevención, que la población conocida en cáncer y empoderada en sus derechos acuda a los centros para hacerse sus programas y chequeos, recordando de que de 3 muertes por cáncer, una es evitable por prevención primaria y la otra es evitable por detección temprana. Fíjense, 2/3 partes se pueden evitar. Y eso es básicamente lo que quería complementar a lo mencionado por Elmer, que para mí es valiosísimo. Elmer es un referente a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Por lo tanto, agradezco la oportunidad de haber podido compartir contigo este momento, Elmer, y gracias, Miguel. Gracias, Javier. Muchas gracias. Pedro Aguilar es un ginecólogo del Rebagliati y me gustaría de alguna manera que exprese algún comentario. Pedro, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los colegas. Un gusto conocerlo, doctor Elmer Huertas, por primera vez. Encantado, Pedro. Un gusto hablar de prevención. Y bueno, yo soy gineco-oncólogo formado en neoplásicas, igual que ustedes, ¿no? Ya tengo unos años en esta área de ginecología oncológica. Y bueno, también trabajé en la parte preventiva en el INEN. Y luego pasé a la salud, al Hospital Rebagliati, ¿no? Que es el hospital, digamos, más importante en salud. Y bueno, hemos hecho varias cosas en el tema de prevención. Desde que empecé en el hospital en el año 2012, hemos hecho, digamos, prevención primaria y hemos hecho, por ejemplo, el tema de educación, que es lo más importante que mencionan, ¿no? El tema de educación, el tema de cómo llegar al público, ¿no? A los pacientes de riesgo. Y para esto, pues, hemos utilizado diversos medios, ¿no? Recuerdo mucho el tema de las entrevistas, de ir ¿no? a la parte, digamos, del periodismo. Pero muchas veces ahí el tema es cómo llegar al público, ¿no? Cómo hacerle entender en palabras tan sencillas y que tengan impacto, ¿no? De alguna forma que lleguen al público. Y bueno, y últimamente, a forma de anécdota, ¿no? Hace poco fui nuevamente para ver una nueva entrevista y usted sabe pues que los medios ahora han variado en el tema de las redes, ¿no? Entonces yo pensaba que me iban a entrevistar para hablar sobre prevención, ¿no? El tema de la vacuna, del Papa Nicolau, etcétera.
y ahora pues me han hecho hacer una especie de TikTok. No sé, eso de ahí de alguna manera tiene una forma de llegar al público que ahora pues se engancha, ¿no? En el tema de la prevención en salud, para tener una idea, doctor Elmer, usted sabe que en el Perú pues tenemos varios sistemas, ¿no? El sistema del MINSA, de salud, de la parte de las fuerzas policiales, armadas, etc. El salud tiene más o menos 11 millones de aseguradas, de las cuales el grupo de riesgo, de mujeres en riesgo, en realidad de 30 a 50 años para el tema de cuello uterino, son más o menos 1,5 millones de mujeres, de las cuales la realidad, como usted ha mencionado, la baja cobertura, no llegamos ni a un 25% en cobertura de prevención. El tema de vacunación, estamos por ahí también, se empezó bien, últimamente ha bajado, pero lo que le puedo contar que Salud para este año está implementando el tema de la estrategia de la OMS, que es 90, 70, 90. Queremos implementar eso acá en la institución, 90% de cobertura, que es un sueño para nosotros de llegar de 30 a 90, y el 70% de mujeres que tengan estas pruebas específicas para el VPH, y sobre todo tratar, ¿no? El 90% diagnosticar está bien, hacer la prevención está bien, pero muchas veces no tenemos las herramientas para tratar, y eso es lo más importante al final de todo, ¿no? El resultado, tratar a estas pacientes con precáncer, con cáncer, ¿no? Exacto. Entonces, yo soy de la idea de seguir en el tema de la prevención. Vengo de una formación de pregrado básicamente pues quirúrgica. No hay una formación, no hay una cultura preventiva en la población y eso Cierto. pues hay que cambiar, ¿no? Eso hay que cambiar en nuestro país. Y bueno, un gusto nuevamente conocerlo, doctor. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Pedro, y felicitaciones, por favor, y para adelante. Para adelante. Qué lindo. Qué bueno. Bien, mis estimados amigos, Sofía Ciesa, algunas palabras, por favor. Buenas noches, doctores. Doctor Elmer, muchísimas gracias. Doctor Matute, muchísimas gracias por esta presentación. De hecho, el tema preventivo es algo muy, muy interesante y muy importante. Yo les cuento que estuve la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y de hecho se habló mucho también de la prevención, de enseñar a la educación, a la población a poderse realizar exámenes preventivos y a tener eso en consideración como un pilar importante para el tratamiento de cáncer, ¿no? Y evitar que exista mayor cantidad de cáncer, pues en estadios avanzados y es difícil, para nuestra población es difícil porque es una población que pues no está acostumbrada a prevenir, no está acostumbrada a contar con un seguro. Y como decía el doctor Elmer, se acercan ya cuando el síntoma es muy notorio, ¿no? Y muy complejo para manejarlo con una simple farmacia. Entonces creo que como médicos, porque yo también soy médico, es parte de nuestra labor el prevenir y educar a nuestra población en prevención, como dijo, no solamente en cáncer, sino en otros temas, ¿no? Infecciones, hemos aprendido en la pandemia, el rechazo a las vacunas, cosas tan sencillas como esas, incluso el prevenir pues, enfermedades cardiovasculares, en prevenir enfermedades metabólicas también, ¿no? Y eso es con educación constante y poniéndonos de acuerdo desde el médico hacia su población, básicamente. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Huertas. Ha estado muy interesante. Gracias, doctor Matute, por dejarme participar en ella el día de hoy. Muchas gracias, Sofía. Muy Gracias, amable. doctora. Gracias. Gracias por tu apoyo, Sofía. No hay por qué. Bien, estimados amigos, Elmer, tenemos, como tú bien dices, un amplio campo todavía por trabajar. Lastimosamente, la prevención tenemos que difundirla, hacer una educación cada vez mejor a nuestra población, sobre todo en hábitos, en evitar tóxicos, comer mejor, controlar su peso y acudir al médico periódicamente. Bien, estimado amigo, un fuerte abrazo para ti, muy complacidos por tu presentación y esperamos seguramente el próximo año buscar algún tema también como para que nos deleites con tus conferencias y tus sabias interpretaciones. Un abrazo, Elmer, y tus palabras de despedida para el grupo. Muchísimas gracias, Miguel. El agradecido soy yo.
y quiero que pues sepan que, y esto siempre lo digo, que a la distancia se siente muchísimo más la añoranza por nuestra maravillosa patria, por nuestro Perú. Así que todo lo que yo pueda hacer a la distancia por el Perú, simplemente dame una llamada y yo voy a estar siempre, siempre a la orden. Esa es la razón por la que hacemos los programas de radio y todas las cosas desde acá, porque el Perú está muy, muy profundo y eso obviamente está ya impreso en todos nuestros genes. Gracias por la oportunidad, Miguelito. Gracias.